Polo Democrático Alternativo. A continuación hablará el senador de la República, Jorge Enrique Robledo Castillo. ¡Viva el senador de la República, Jorge Enrique Robledo Castillo! Decirles aquí, como estoy diciendo en Santander desde hace ya un par de días que ando por estas tierras, que yo me siento muy bien en Santander. Me siento muy bien porque en Santander se conjugan unas cuantas cosas que a mí me tocan el alma. La primera, pues, que uno no puede olvidar, y es que este es el sitio donde se inició la independencia del yugo español, con todo lo que eso ha significado para el progreso de Colombia. En segundo término, porque aquí queda Barranca Bermeja, donde ese pueblo ha dado una lección histórica de lucha en la defensa de la soberanía nacional, en contra de las transnacionales y en la defensa de nuestros recursos naturales. Y hace poco sucedió una cosa en Santander que yo no estoy tan seguro que los santanderianos le hayan entendido todo su alcance, pero que en el resto de Colombia hablamos mucho de ella y estamos muy admirados y estamos llamando a imitarlos a ustedes, que fue la gran batalla con la que ustedes derrotaron el proyecto reaccionario de la Grey Star en el páramo de Santurbán. Luego yo, como se dice, les cojo la caña cuando se dice que quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Pues bien, yo soy santanderiano, compañeros. Colombia podría ser, de otra parte, les digo, un país maravilloso. Este es un país que podría ser de los mejores del mundo, porque tenemos las dos grandes bases materiales que se necesitan para construir un país próspero de verdad. Primero, tenemos un territorio inmenso, porque Colombia es un país muy grande, pletórico de riquezas. Todos los días aquí se descubre una riqueza nueva, eso que nos enseñaron las maestras cuando éramos niños, que nos lo dijeron para que aprendiéramos a querer a nuestro país, que este era un país hermoso, con costas en los dos mares, todos los climas, aguas en abundancia. Eso es verdad, eso es verdad. Y lo segundo, más importante todavía, es que tenemos un pueblo numeroso, cercanos ya a 50 millones de compatriotas, un pueblo inteligente, creativo, trabajador como el que más. Luego, tenemos con qué ser un país maravilloso, porque esos son los dos factores que definen la posibilidad de progreso de un país. Sin embargo, también es verdad que no tenemos ese país. No tenemos ese país. Si uno mira, aquí hay unos cuantos, muy poquitos, poquísimos, que les va de maravillas. Tenemos una pequeña clase media, que ahí le va más o menos, y que todo el tiempo está como colgando de un hilo, que si le cortan el hilo, cae en la pobreza o incluso en la miseria. Y tenemos un número inmenso de compatriotas, mucho más de la mitad de los colombianos en la pobreza. En el caso de las zonas rurales, 80 de cada 100 en la pobreza. Tenemos cerca de 9 millones de indigentes. Esto es una cosa que nos avergüenza ante el mundo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, que todas las noches se acuestan a dormir con dolor en sus estómagos, no porque comieron mucho, sino porque no comieron nada. Esta es una cosa que repito para ilustrar cómo entiendo ese fenómeno. Compatriotas que cuando abren sus ojos por la mañana no saben dónde hay un agua de panela y un pan viejo y duro para saciar el hambre matutina. Y además de esto, tenemos no sé cuántas tragedias más. 80 de cada 100 de nuestros compatriotas o está en el desempleo completo o está en la economía del rebusque, que es una forma de desempleo disfrazado que no le permite, por supuesto, a los colombianos tener los ingresos dignos que deberían tener. Si nos asomamos hacia el terreno de la salud, encontramos que aquí los colombianos ya no se mueren ni del corazón ni de los riñones, sino que los mata el sistema de salud. En Colombia nos estamos enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar, de males que la medicina sabe curar. El drama de la educación cada vez es más complejo. ¿Por qué? Porque ha habido tal deterioro de la calidad de la educación que particularmente los graduados que tienen origen en los sectores populares están siendo sometidos a una especie de estafa, otorgándoles títulos que yo en cierto sentido digo que constituyen
falsificación en documento público, porque es tan mala la educación que les brindan, que esos documentos son una falsificación porque dicen que el que se gradúa sabe lo que no sabe. Son realidades que están sucediendo. El drama de la vivienda en Colombia, cuántos compatriotas hacinados, casi que peor que los animales en sus cubiles y en sus cuevas, en unas condiciones que amenazan todas las garantías higiénicas. ¿Qué decir de los servicios públicos? En la mayoría del mundo, los servicios públicos son una fuente de bienestar y de placer. Qué delicia un baño largo, con agua suficiente, y si es en tierra fría, con agua caliente. Son cosas amables que hacen la vida más grata. Pues bien, en Colombia, por las malditas facturas, porque son las malditas facturas, los servicios públicos se nos han ido volviendo una tragedia. Yo suelo decir que cuando cada mes los colombianos oímos el ruido que hace la factura que se desliza por debajo de la puerta, porque esas facturas hacen un ruido, lo que sigue es una especie de drama familiar. ¿Quién va a pagar esta maldita factura? ¿Por qué se bañan tan largo? Que apaguen ese televisor. ¿Que quién ha dicho que los platos hay que lavarlos cada vez que se enmugran? Que no los laven sino una vez al día. Todas cosas que expresan la desesperación que sentimos con esas tarifas de los servicios públicos. Me decía una señora, mire senador, ahorramos en beneficio del alza. Entre menos kilovatios consumimos, más caro nos cobran el kilovatio. Entre menos metros cúbicos de agua consumimos, más caro nos cobran el metro cúbico. Este es el país que ve el Polo Democrático Alternativo y es el país que no nos gusta. Y es lo que explica por qué, compañeros y compañeras, compañeros dirigentes del Polo de Girón, y a mucho honor, el Polo Democrático Alternativo es el único partido de oposición al gobierno del señor Juan Manuel Santos. Porque es que este drama del que estoy hablando, que me haría interminable si siguiera describiendo casos y casos, pero ustedes los conocen todos. Este drama que vivimos en Colombia no es un castigo del cielo, ni es una maldición oriental por algún pecado de nuestros abuelos. No, esto tiene causas y causantes conocidos. Aquí hay unos cuantos a los que les va de maravillas, que cuando alguien se muere en la puerta de un hospital, a ellos les suena la registradora y aumentan sus ganancias. Que cuando alguien no tiene un techo bajo el cual guarecerse, lo comentábamos hace un momento, es porque alguien está haciendo utilidades astronómicas con la desgracia del prójimo. Aquí lo que es el sufrimiento de los unos resulta ser pues las bienaventuranzas de los otros. Estamos en manos de un pequeño grupito que encabeza hoy Juan Manuel Santos, que yo suelo compararlos como gatos de tienda, digo yo, esos gatos gordos y lustrosos, echados en los mostradores, que no dejan volar ni un mosco, pasa un mosco y el tarascazo, todo para ellos, la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno, como dice la canción. Esa es la triste historia de este país, unos personajes acoyundados con las transnacionales, con los monopolios extranjeros, con el imperialismo norteamericano, para ponerlo con nombre propio, que nos generan todas las desgracias que nos generan. Entonces el Polo Democrático Alternativo, con razón, porque somos gente de un temple especial, se ha negado a ser parte de la manguala santista. Y la explicación es más o menos simple. Sería, o es, digo yo, una especie de aberración política, que en este país que yo describo, de tanto sufrimiento, más del 95% de los dirigentes políticos sean gobiernistas. Eso es un absurdo, es una aberración de la política. Si es que más de la mitad de los colombianos está en la pobreza, ¿cómo así que los colombianos están felices con el gobierno que les causa esos sufrimientos? Todo porque ha habido una especie de operación de lavado cerebral. A los colombianos les han metido el cuento de que es que maluco también es bueno. Sonría y disfrute por la pobreza y por el hambre. O acostúmbrese a respaldar a aquel que de vez en cuando le tira un mendrugo a cambio de que lo elija para que sea su verdugo.
Esto es lo que expresa la rebeldía del Polo Democrático Alternativo. Nosotros no nos le vamos a sumar a esa pandilla de quienes gobiernan a Colombia, que se caracterizan por gobernar mal, súper mal, pero eso sí, a su combo, a sus compinches, a sus compadres, les monta una especie de coraza protectora que los protege de sus propias decisiones retardatarias. Y esto es lo que explica por qué mis queridos compañeros y compañeras detestan, estos personajes de allá de esa cúpula, detestan tanto al Polo. Por eso nos maltratan de tantas maneras, nos persiguen en una u otra circunstancia. Cuando nacimos, recordemos que actuaron como Herodes, que intentaron matar al niño en la cuna. Más nos habíamos demorado en nacer y salieron con el cuento de que éramos terroristas vestidos de civil y guerrilleros. Poco tiempo después dijeron que éramos fichas de Chávez, ellos que son fichas de los gringos, a echar el cuento mentiroso, por supuesto, de que nosotros representábamos los intereses de un gobierno extranjero. Después nos la han montado que dice que somos corruptos y que dice que la corrupción apareció en Colombia con el Polo Democrático Alternativo, cuando todos sabemos que tenemos 5 años de estar aquí y que cuando el Polo nació estos personajes llevaban un siglo robándose a Colombia. Burros hablando de orejas, tan astutos, todo para hacerle daño al Polo Democrático Alternativo. ¿Y por qué nos detestan tanto? Porque ellos saben un par de cosas. Ellos saben que la favorabilidad que puedan tener, es producto del engaño, es producto de la manipulación. Ellos saben que no están arreglando los problemas de los colombianos, ni siquiera lo intentan, es que no se les pasa por la cabeza. Santos no ha movido un dedo para resolver los problemas de este país. Todo lo mismo que se venía haciendo en el gobierno de Álvaro Uribe, o en el anterior de Pastrana, del que también fue ministro, o el de César Gaviria, del que también fue ministro. Ellos saben bien que todo lo tienen montado sobre el engaño, y ellos también saben que a los pueblos se pueden engañar, pero que en algún momento los pueblos abren los ojos, que en algún momento los pueblos salen de su letargo. Lo que sucedió, por ejemplo, en el Egipto de Hosni Mubarak. 30 años se aguantaron los egipcios a ese personaje que era un malandrín, y un día abrieron los ojos y el señor Mubarak no dio un brinco, como se dice coloquialmente. Entonces ellos saben que en algún momento ese hechizo, esa trampa a la que tienen sometido al pueblo colombiano va a perder su arte de encantamiento, y que cuando el pueblo colombiano abra los ojos y se decida a luchar y se decida a decir que no va más, que se acabó la guachafita, ese pueblo va a encontrar en el Polo Democrático Alternativo un partido que lo dirija hacia su emancipación, hacia la profunda transformación de Colombia. Necesitan entonces liquidarnos si son capaces. Esto me lleva, compañeros y compañeras del Polo de Girona, a una reflexión. Yo sé que este es un polo ejemplar, un polo fraterno, un polo unido, un polo que ha aprendido a manejar las diferencias, y esta es una cosa que yo cuento por toda Colombia, porque a mí Miguel, por ejemplo, me cuentan las cosas que están sucediendo aquí, y esa es una cosa que no podemos perder de vista.